El alma registra cada una de las cosas que nos pasan en vida. Por eso es tan importante cuando hablamos de prepararnos a nivel individual para un buen morir, siempre hacer un buen vivir. Desde aquí un llamamiento a, por favor, seamos conscientes de lo que digamos en esos últimos momentos, de las anclas que dejemos para los que se quedan aquí, porque esos son a veces muy pesados. Bienvenidos, bienvenidas a este tercer capítulo de la temporada 1 de este nuestro podcast Entre lo visible y lo invisible. Un capítulo 3 donde vamos a tratar el buen morir. El buen morir, hablaremos de qué significa morir en paz, qué podemos hacer en esta vida para llegar a ese último momento de este aspecto más físico y hacerlo desde desde la mejor manera posible para ese buen morir. Como siempre estamos con Emilia Iborra y Ana Pomata, que nos van a contar sus experiencias desde lo más físico a lo más espiritual, desde lo más psicológico a lo más etérico. Y como siempre, Emilia Iborra, ya sabéis, ya la conocéis. Si no la conocéis, es que no habéis visto los capítulos anteriores, que os recomiendo. Emi, psicóloga especializada en duelo, acompañando a gente en esos procesos de morir desde hace muchísimos años. Emi, ¿qué significa, Emi, para ti ese prepararse para el buen morir, ese buen morir? Bueno, pues esta tarea es muy importante. He de decir que no, según mi experiencia, no es una tarea fácil y depende mucho de cómo la persona que está en ese proceso ha ido acompañándose a lo largo de su vida. Y fíjate que hablo de algo que puede ser, el morir es como el final de la vida, pero esto empieza mucho antes, a lo largo de toda la vida. Te diría que casi desde que tenemos uso de razón, ¿no? Prepararnos para este momento. Cosa que en esta sociedad, en este sistema, como nos lo hemos planteado, no se contempla, o si se contempla ya tarde, o en unos momentos más avanzados. Entonces, para mí, el buen morir va de la mano de una conexión interna serena, con paz, donde aquí en el pecho, y sería como algo muy corporal, está blandito, no hay esa sensación de nervios, ¿no? Sería como la expresión de la paz en el cuerpo, ¿no? Como esa liviandad y esa seguridad que te da el haber hecho todo lo que estaba en tu mano para poder soltar todo lo que tengas que soltar en ese momento, ¿no? Tan crucial, tan importante de la vida de una persona, ¿no? Profundizaremos más adelante, tenemos una hora por delante y quiero presentar a Ana Pomata García, medium profesional, doctora, filóloga, profesora en la universidad. Ana, además, siempre dices dos frases muy interesantes, que en el momento de la muerte importan dos cosas. Importa lo que hemos hecho en vida e importa el último pensamiento. ¿Tiene tanto peso esto para el alma? Sí tiene gran importancia, porque nuestro estado mental en el momento de partir, de trascender, es algo que luego determina nuestro comienzo en ese otro plano que, bueno, podemos llamar el más allá. Interesantísimo. Empezamos, muchachos, todos preparados. Pues empezamos con el arte o esto que dicen, que hablan, que es el buen morir. ¿Existe, chicas luz? ¿Existe una forma de morir bien? Como en otros episodios, ¿no? Que se usa esto del bien, mal o correcto, incorrecto, yo considero o siento que hacemos lo que podemos y repetimos ese mantra, ¿no? Tan importante para quitarnos, si llega culpa, ¿no? Porque este sentimiento dificultaría ese momento. Por lo tanto, cada uno hace lo que puede con el nivel de conciencia que tiene en cada momento y con las experiencias y los aprendizajes que ha tenido, ¿no? Entonces, aquí distinguiría, ¿no? Lo que es morir con sufrimiento o morir con paz, porque es lo que yo he visto y es lo que yo veo. Como una persona es consciente de que está en los últimos momentos,
Que ahí hay una cierta incertidumbre porque te pueden decir más o menos un tiempo, pero no saber cuándo va a ser el último día, ¿no? Pero sí sabes que estás en esa etapa final y si no has sido muy consciente a lo largo de tu vida de esta realidad que es la muerte, seguramente en ese tiempo quieras hacer todo el trabajo. Si estás abierto, porque no todo el mundo está abierto y hace el trabajo antes de irse. Hay gente que se va con mucho trabajo pendiente. En este cambio de sensación interna, paz, inquietud, ¿vale? Es lo que estoy intentando decir. Entonces, considero que la forma serena de morir es la mejor. Es la mejor para ese ser humano, y luego Ana ampliará con el alma, ¿no? Cómo le beneficia o no estar sereno o no. Sobre todo para ese poder ir soltando con tranquilidad, porque es muy duro ese momento, es muy duro la despedida de tus seres queridos, de todo lo que dejas, de todo lo que está en tu interior que tienes que dejar también, ¿no? De todo lo que tienes que cerrar, porque no lo has cerrado hasta ahora, de si hay reconciliaciones pendientes. Todo eso va a quitarnos paz. Si hay reconciliación, o sea, si hay malestares fruto de las relaciones dificultosas, eso te va a quitar paz a la hora de morir. Entonces, esto es algo a tener en cuenta. Una cosa, Emi, por profundizar, antes de pasar a ver cómo se ve desde el lado más, desde el alma, esas emociones, claro, tú las has visto porque has acompañado a mucha gente en el proceso de morir, pero realmente morimos cada uno una sola vez, es decir, no tenemos esa experiencia. ¿Cómo se enfrenta? ¿Hay más miedo? ¿Hay más? Leí hace tiempo un artículo muy interesante de alguien que estudió, un médico además, que es, por supuesto, universidad estadounidense, todo esto, y decía que él en su experiencia acompañando a gente a morir se había dado cuenta y había hecho un estudio científico que la gente se arrepiente sobre todo de las cosas que no ha hecho, de los amores que no ha dado, de lo generoso que no ha sido, de Claro, claro. Lo que pasa es que ahí, desde mi experiencia y desde la psicoterapia, ¿qué está pasando? Pues que nos peleamos con las cosas tal y como fueron. Si yo me peleo con que no hice tal cosa es porque no acepto lo que hice, que estaba en lugar de lo que no hice. ¿Vale? Entonces esto en los procesos de psicoterapia, no en procesos terminales, sino en los procesos normales, ¿me entendéis lo que quiero decir? habituales. ¿No? En procesos habituales, que no es un proceso de morir, lo trabajamos mucho. Esta pelea que yo tengo con lo que he dicho, con lo que he hecho o con lo que no he dicho y con lo que no me está pasando, ¿no? No aceptar la realidad tal y como es, no aceptar en un momento determinado que desde mi conciencia y desde ese nivel, ese mantra, hago lo que puedo, ¿no? He hecho eso porque en ese momento no tenía que ser otra cosa, ¿vale? Entonces, esa frase, que es verdad que está muy, muy dicha y muy oída, yo la leo, y me puedo equivocar o puedo estar en parcialmente la verdad, yo la leo desde, ¿qué pasa ahí? Hay una pelea con lo que hice y cómo lo hice. No estoy en paz tampoco con eso. Entonces, aceptar lo que voy haciendo como buenamente puedo y sé a lo largo de mi vida, teniendo la conciencia de que puedo hacerlo mejor quizás en un momento determinado y aprendiendo para la próxima experiencia, ¿no? Ayuda mucho la no pelea, vuelvo a hacer hincapié, el aceptar las cosas, ayuda mucho a que esa paz siga creciendo. Y lo voy a decir gráficamente. Imaginaos que estamos en proceso de morir y tenemos un bote vacío. Vamos a ir llenándolo de paz para cuando sea el momento de partir podamos irnos con ese bote lleno. Una de las cosas que va a llenar el bote es si yo he aceptado, tal y como me he comportado, lo que he hecho, dentro de que eso puede ser un aprendizaje que me llevo también. Porque el sentido de aprender en vida, para luego el alma, eso llevárselo. ¿El alma sabe, Ana, esto? ¿El alma entiende el conflicto que hay con la mente, con el cuerpo, con lo que hemos hecho en lo terrenal? ¿O el alma está por encima de todo esto? Bueno, el alma como concepto en sí está, digamos, por encima de esa dualidad que podemos experimentar en nuestra mente, ¿no? En la mente un poco dual del bien y el mal, esto es correcto, esto es incorrecto, ahora me peleo con mis emociones, ¿no? Un poco toda esa lucha. En ese sentido sí que el alma no tiene, digamos, ese conflicto, pero es verdad que parece como que estemos hablando de cosas diferentes, pero está todo conectado. O sea, es como si fuéramos
seres, ¿vale? De muchas dimensiones energéticas y están todas conectadas. No es que el alma vaya por un lado o el cuerpo por el otro. Es verdad que aparentemente son cosas separadas, pero nuestro ser está completamente integrado y unido dentro de esas diferentes capas energéticas. Entonces el alma registra cada una de las cosas que nos pasan en vida. Por eso es tan importante cuando hablamos de prepararnos a nivel individual para un buen morir, siempre hacer un buen vivir de esta vida, ¿no? Digamos, utilizarla para crecer en conciencia, para evolucionar y que eso sea lo que el alma se lleve, porque cuando la conciencia se desprende del cuerpo, en ese momento se lleva, fíjate que el cuerpo no viene, ¿vale? Pero sí que el estado mental y sí que todo el registro que el alma lleva de nuestra vida sí que va. Esto nos lleva a la siguiente pregunta de si esa persona ha tenido una vida turbulenta o está teniendo un final turbulento de emociones. Ujú. El alma también lo percibe, es decir, siempre será mejor ese tránsito desde la serenidad, que es lo que ha dicho Emi. Por supuesto. Claro, es que todo lo que está comentando Emi tiene relación con el alma. O sea, el alma, para que ese tránsito sea calmado, sea consciente, ¿no? Es como que la mente tiene que volver a casa, el alma vuelve a casa, ¿no? ¿Y cuál es el estado mental original, consciente, que es el de dónde venimos, ¿no? Es como nuestra verdadera naturaleza. Es un poco como las palabras que usan desde el budismo para definir esto. Es el estado mental consciente, en paz, en calma, es nuestra verdadera esencia. Y ese es el trabajo para que tenemos que ir desvelando en vida, por eso con el trabajo que hace Emi o con diferentes trabajos se puede ir quitando todas esas capas de las que tanto hemos hablado y pasar como de una batalla con nuestra mente, con nuestras emociones, con nuestras acciones, porque con las acciones también estamos muchas veces en contradicción, ¿no? Es exacto, Sí. quiero hacer algo pero no lo hago o no quiero hacer algo pero lo hago. Y entonces eso el alma, ¡pam!, registra y lo llevas contigo. Entonces, cuando llega el momento en el que nos enfrentamos y hablamos de una muerte, digamos, en la que hay un proceso gradual en la que nos podemos preparar. Claro, en una muerte repentina esto no ocurre. Pero, que aunque hablaremos en otro capítulo de este tipo de muertes, para el alma también es importante. ¿Por qué? Porque todo ese recorrido, aunque sea al final una muerte repentina, pero si tú has hecho un recorrido, en el momento en el que tú, en el otro lado, digamos, despiertas, por decirlo así, después del tránsito del morir, no te pilla de sopetón. Exacto. O sea, que sería el trabajo emocional que uno haga en vida es... emocional y mental. Ajá. ¿Vale? Emocional y mental. Porque eso, o sea, es como decir trabajo espiritual, que esto incluiría todo un poco, ¿no? Porque al final, cuando nosotros estamos al otro lado y el alma sigue su proceso, hay un momento en el que te unes completamente con tu espíritu, con tu ser superior. Eso luego, si queréis, lo puedo explicar, ¿no? Como qué proceso sigue el alma después de partir, después de trascender. Porque también es determinante. O sea, como hay una continuidad, el alma no deja de seguir ese camino. Así salgas, así entras. ¿No? Sería un poquito, en términos un poco más coloquiales y más simplistas. Yo, si te parece, como has dicho, y luego sabéis que nos vamos poniendo temas encima de la mesa y luego se nos van quedando sin resolver. Como ya hemos aprendido la lección, la he aprendido yo que suelo cometer ese error. Si os parece, cuéntanos ese proceso del alma y luego ya lo enlazamos, aunque lo teníamos previsto para otro bloque, pero lo que va adelante, va adelante. Vale, muy bien. Bueno, pues el alma, dentro tenemos que considerar que somos seres eternos, que tenemos una continuidad. El alma sufre un proceso, ¿vale?, cuando trasciende. Como siempre he dicho, somos una conciencia, ahora mismo estamos en un cuerpo, pero cuando se da ese proceso de separación, la conciencia sigue experimentando, ¿no? Entonces es cuando el alma sigue ese proceso. Entonces hay una primera etapa, digamos, como os decía, que el alma lleva un contenido energético de la vida que ha vivido en el que tiene que sanar.
tiene que sanar de la vida que ha vivido, tiene que limpiarse, digamos, de alguna manera, de toda esa energía que ha traído y que no corresponde con su nivel de conciencia original con el que ha llegado. O sea, yo soy un ser absolutamente puro, entro, ¿no? Como por el canal de la madre, vengo a este mundo y estoy absolutamente tal cual, ¿no? Como vengo de casa, vengo limpito, me acabo de... llevo absolutamente puro, digamos, sin neurosis, sin la corrupción de la sociedad, en el sentido de todos los inputs que vamos recibiendo, ¿no? Entonces, tengo que volver y quitarme todo eso para ir volviendo. Esa densidad, ¿sería la densidad? Claro, de la densidad de este plano. Claro, encarnar aquí aceptas, digamos, una densidad que experimentas. Entonces, el primer paso sería ese, quitarte un poco, ir sanando, ir viendo, ¿no? Un poco pues, dónde está para poder volver. Y una vez o ya has, digamos, te has limpiado o has sanado completamente o lo suficiente como para pasar al siguiente paso sería una revisión de la vida, en la que el alma puede ver momentos importantes que ha experimentado y que han sido determinantes para su vida. O simplemente, aunque no hayan sido determinantes, se consideran importantes para que aprendamos a ver, ¿no? Un poco cuál ha sido nuestro papel. Y este paso a mí me parece precioso y me parece importantísimo, ¿no? Y este paso lo han representado. Por ejemplo, yo la primera película de dibujos que vi fue El cuento de Navidad del tío Gilito y el pato Donald. Ajá. Y la muerte le enseñaba a él la revisión de momentos para que él viera su carácter, cómo había sido. Exacto. Y entonces, sí. Es muy bonito Entonces eso ese sería momento. el juicio. Lo que pasa es que no hay juicio, realmente. No hay juicio. Pero o sea, es esto lo que es nos una... han enseñado más o menos. Bueno, es lo que nuestra mente diría, ¿no? Ajá. Nuestra mente diría, esto es un juicio, pero para nada, y no hay juicio. No hay valoración. No, para nada. Es como, ¿sabéis por qué nos enseñan esto? Porque luego habrá otra frase más adelante que ahora os la comento que también está relacionada con esta. Entonces, después de esto pasamos, digamos, a una fase en la que el alma se queda como integrando aquello que le han enseñado, un poco más ya empezando a conectar con uno mismo y con lo que acaba de ver, ¿no? Como, bueno, vale, a ver, ¿qué está pasando? Voy a recomponerme un poco. Y ahí es cuando ya pasas a unirte, ¿no? A esa unión. Es como que vas creciendo un poco en conciencia, vas recuperando, ¿no? Esa conciencia que tú eres completamente, vas dejando un poco como esos registros de la vida y entonces eres capaz de fundirte, de unirte con ese yo superior, con tu espíritu. Y ese es como, digamos, el paso intermedio que luego te da pie a que puedas coger lo que te han enseñado, pero ya desde un nivel absolutamente conectado con tu ser. Y entonces ahí ya empiezas a coger, antes de planear tu siguiente vida, ya como que decides, vale, pues basándome en esto que he experimentado en esta vida y en el nivel de conciencia que tengo ahora, voy a elegir esto. ¿Qué retos? Exacto, que voy a necesitar yo para seguir creciendo. Bueno, esto hay que volver a verlo para asimilarlo, porque Emi, claro, si tú sabes de qué va la vida a nivel psicológico, te enfrentas de otra manera a la muerte. Desde luego, desde luego. Por eso este proyecto, ¿no? Porque yo acompaño, vamos a ponerlo como más despiertos, más abiertos, menos abiertos a este conocimiento, porque esto es un conocimiento, ¿verdad? Uh-huh. Esto no deja de ser una información que tú tienes porque tú tienes esa facilidad de conexión con este conocimiento uh-huh. que otros no tenemos. Por lo tanto, este proyecto de estos podcasts son para brindar de una manera sencilla, amena, directa, este conocimiento que tiene Ana y que que está a la mano de todos nosotros, para vivir bien o mejor. Como decimos, ¿no? El buen vivir, el buen morir. Uh-huh. Pues estamos llenando ese bote, que lo hemos llamado paz, pero también lo vamos a llamar bien vivir, para un buen morir. Entonces, pero aquí, claro, aquí hay una variable, que es lo que hablábamos en una de las entrevistas, y es las creencias, que son parapetos, ¿no? Yo no creo en eso.
Mira, pasó el otro día algo muy bonito y es que atendía al señor que os hablé en una de las entrevistas que entró al hospital con su mujer con el COVID y él salió pero ya no, que no creía después de la muerte física, no hay nada más. Pues se ha visto una de las entrevistas 2 veces, dice que no cree, pero se sintió aliviado. Y le dije, pues con eso hemos hecho el trabajo redondo. Si te has sentido aliviado al escuchar esa información, aunque tu mente racional te diga no creo, ya esto es un paso. Pero ¿sabes quién le da ese alivio? Yo creo que es esa conexión. O sea, es que Claro. una parte de su ser ha reconocido una claro, verdad en esas claro. palabras. Entonces es como un momento de... O sea, es como... Aunque él no lo identifique. Dejo de luchar, ¿no? Lo que estábamos hablando. Claro. Las creencias son todas limitantes. Siempre hay que cuestionarlas porque si no te limitan de un modo u otro. Entonces es como deshizo una creencia y entonces volvió al ser. Inconsciente. La mayoría de creencias yo creo que son muy inconscientes. Y la deshizo inconscientemente porque También. Este hombre sigue con la narrativa de yo lo que dice tu compañera, me dice lo que dice tu compañera, pues no creo, pero me sentía aliviado y lo he escuchado 2 veces porque me gusta. Digo, pues quédate con eso. Un hombre de 80 años, quédate con eso, ¿no? También es una forma de un inicio del despertar, ¿no? El primer pasito, esa pequeña luz que se enciende, que no reconoces está abriendo y dice, pues a mí no me manda señales mi Charo. Y digo, bueno, llegarán seguro. Oye, ¿qué ocurre con esto de los legados emocionales? Que también lo teníamos apuntado. Es decir, esto es una carga también que hace que no lleguemos a ese buen morir porque ya llevamos una mochila emocional. Aquí a mí me salta la alerta, ¿vale? La alerta como acompañante de personas que se quedan cuando alguien fallece. Es que mi madre me dijo que cuidara de tal hermana, tal hermano, siempre, que nunca la dejara sola, ¿no? Y por lo que sea, en esa historia de vida, pues surge cualquier conflicto familiar o lo que sea, y es un sobreesfuerzo para esa persona cumplir con el legado de su ser querido, que como tenemos la relación con la muerte que tenemos, le ponemos en pobrecito. El ser querido que fallece suele tildarse como pobrecito o pobrecita. Entonces me apeno y le debo esa promesa. Porque pobrecito es que se murió y no está aquí, se murió. Por esa relación no saludable que tenemos con la muerte, porque no es pobrecito. O sea, si es que si lo pensamos tras tus palabras, están mejor allí que aquí. Estamos, ¿no? Es como... de hecho, es hasta una contradicción, porque es que descansa en paz, ¿no? Y después el pobrecito que se ha muerto. Claro, es como... Sí. Entonces, desde ahí, ese legado, esa promesa que se nos hizo, tiene mucho peso y es muy difícil de cuestionar, de revisar. ¿Cómo voy a cuestionar algo que prometí a mi padre que ya no está, con todo lo que hizo por nosotros, ¿no? Entonces, desde aquí un llamamiento a, por favor, seamos conscientes de lo que digamos en esos últimos momentos, de las anclas que dejemos para los que se quedan aquí, porque esos son a veces muy pesados. Las últimas palabras de las que hablaba Ana. Son muy pesadas, claro. Supongo que sus últimas palabras son más para la persona que trasciende, pero también muy importante las últimas palabras para los otros. Podría afectar a la persona que se queda porque si no logra cumplir esa promesa que ha hecho, eso va con el alma y puede ser que en la siguiente vida sea pendiente. Claro, nazca con eso pendiente. Por lo tanto, un llamamiento, ¿no? Por favor, tengamos cuidado, ¿no? Seamos conscientes de lo que en nuestros últimos momentos podemos dejar. Yo creo que también, sobre todo, el no involucrar a las demás personas, porque el buen morir del que estamos hablando, y como en este podcast nos referimos siempre a uno mismo, el intentar prepararse uno sin, como decía Emi, sin tirar esas anclas o sin comprometer el proceso de los demás. Es siempre mirarse a uno, sobre todo trabajar su estado mental y emocional durante su vida, y se puede empezar en este mismo instante, en este mismo momento, independientemente de la edad que tengamos. No hace falta esperar a tener 70, 80 años para plantearte, bueno, ya igual el momento está cerca, sino porque empezar... Tampoco sabemos cuándo está cerca. Exacto, tampoco sabemos cuándo es. Entonces, como empezar desde ya, ¿no? Como a trabajarse, a ver qué relación tengo conmigo,
cuál es la naturaleza de mi mente, cómo funciona, cómo puedo comprenderla. Y sí que mirar las relaciones que tienes con la gente, pero en este momento cerrar, No ¿no? esperar. Exacto, como No ir esperar. cerrando ciclos con las personas, no dejar ningún tema pendiente en ese sentido, para que, porque todos los temas pendientes el alma los lleva. Entonces puede ser que al no solucionarlos vuelvas a elegir, porque me faltaban 2 pasos por mencionar antes, que era el de planear la vida. O sea, una vez que tú ya sabes qué vida has llevado aquí desde una conciencia mucho mayor y, digamos, con todas las cartas sobre la mesa, eliges esa planificación de tu vida, que también tiene que ver mucho con las relaciones que has tenido en esta vida, y luego ya vendría el proceso de la reencarnación. Entonces, cuando alguien realmente siente que sí que tiene un alma, que su alma, además, de hecho hay muchísimas expresiones coloquiales, ¿no?, que usamos en vía como me parte el alma, o este tipo de cosas, ¿no?, que realmente están ahí. Pues cuando realmente uno siente esto, puede, yo creo, que llegar con más facilidad a ese momento, por lo menos con mayor apertura. Esto es. Sí, por lo menos con una apertura de decir, bueno, a ver, yo creo que la pregunta última sería el ¿quién soy yo? Si pudiéramos llegar a descubrir esto antes de partir, obviamente... Pero no desde el ego, porque esa pregunta me la he hecho yo toda la vida desde el ego y no he tenido respuesta. Es quién soy yo a ese nivel espiritual, ¿no? Es como... Claro, porque no puede contestar la mente. Claro, Tiene es que que eso es lo que contestar he el hecho ser. siempre. Claro, Claro. no he tenido respuesta porque venía desde esa mente racional con la Claro. narrativa aprendida, ¿no? Es que esto sería un poco la diferencia entre creer y sentir. Esto es. Son cosas diferentes. Esto es. Hay una historia que se la he escuchado contar a Jodorowsky muchas veces, me encanta, para que se comprenda la diferencia, que él cuenta que le preguntaron a un místico hindú de la India, bueno, ¿usted cree en Dios? Y entonces él contesta, no. Todos escandalizados, oh, ¿cómo un místico como usted no cree en Dios? ¿Cómo puede ser esto? Jamás lo hubiéramos imaginado. Y entonces dice él, no creo en Dios, lo conozco. Y esta es una diferencia para mí abismal. O sea, cuando trabajamos a nivel de la mente únicamente, no llegamos a interiorizar completamente algo. No. Pero cuando llegamos a sentirlo, cuando lo profundizamos, y aquí es cuando está la conexión con el ser, pues lo que decía entonces este hombre, podemos llegar. Este hombre veía el vídeo diciendo no creo, pero he sentido alivio. Por lo tanto, quédate con eso. El cuerpo dice más verdades en psicología. Nos dicen, la comunicación no verbal es crucial. Vas a saber más lo que le está pasando a la persona por lo que le pasa a su cuerpo y a su cara que lo que te está diciendo verbalmente. Por lo tanto, el cuerpo, en ese sentir, hay más verdades que en ese pensar desde las creencias, desde la educación, desde los introyectos que hablábamos. Por eso hay que trabajar la mente, porque si no, te puede engañar en ese momento. ¿Nos pones un ejemplo de cómo podría engañar la mente? Bueno, pues por ejemplo, trayéndote el miedo. Trayéndote el miedo en el momento, la culpa. En ese momento la conciencia es muy vulnerable. Entonces, nuestros mecanismos mentales, nuestros patrones mentales emergen en ese momento si no han sido trabajados, o incluso si han sido trabajados, pueden emerger por ese momento de vulnerabilidad. Pero si tú eres una persona, puedes ser practicante, puedes ser meditador, o no hace falta serlo, pero cuanta más preparación tengas, mejor vas a saber observar y reconocer en ese momento cómo el miedo te está viniendo, y vas a saber traerlo a su lugar. Claro, y esto es lo que en psicoterapia aplicamos como establecer relaciones saludables con todo eso que emerge en ti ante la relación con el medio, una experiencia, una situación. Por ejemplo, si surge miedo, que tenemos esa parte, porque es una emoción del humano, que no me domine, que no me secuestre. Miedo a morir. Miedo a lo desconocido, me da a dejar igual. a los míos. El miedo madre, el miedo que hay detrás de todos los miedos es el miedo a morir, ¿vale? Lo que pasa es que luego hemos construido una serie de miedos, ¿no?, diferentes. Pero es el miedo a morir, es el miedo a que el ego desaparezca. Porque esa parte de la mente que tú hablas, esos miedos,
los trae esa parte que tenemos también que se llama ego, ¿vale? Que en un comentario, en uno de los vídeos, alguien decía, el ego no es malo. Aquí volvemos Claro. a definir que no hay nada malo o bueno, son todo partes del juego. El cómo establezcamos las relaciones con todas esas partes va a marcar la diferencia en que esas partes nos dominen o que las dominemos nosotras en esta parte más terrenal. Y luego un apunte de la mente, distinguir esa mente racional, de narrativas, de los cuentos que nos contamos, que eso viene de la educación, viene de las creencias, viene de la sociedad, de lo que se ha ido estableciendo, de esa otra mente que tú describes, que es esa conexión con el ser, esa conciencia, ¿no? Que es también parte de esa mente, ¿no? Se habla en psicoterapia que el 5% es el consciente y el 95% el subconsciente. O sea, creemos que somos dueños de nuestras propias conductas y tenemos un 95%, un cajón ahí oculto que nos está ahí moviendo Y los que hilos, en el ¿no? momento de transitar, ¡pup!, el cajón se abre. Y entonces empieza. Y ahora, la pregunta es, ¿y ahora cómo lidio yo con todo esto que está surgiendo? Por eso tan importante este capítulo, ¿no? Como hay que prepararse para poder ordenar ese cajón, idealmente no en el momento en el que ya te encuentras con poco tiempo para poder hacerlo, ¿sí? ¿Y Entonces, cómo? Yo sé que es una pregunta muy general, pero ¿cómo ordenas ese cajón? Lo bueno, estamos diciendo, ¿eh? Lo estamos claro, ya como dando pautas. sobre todo ir observando, ¿vale? Ir reconociendo. Mira, hay el error fundamental del que procede el miedo es la ignorancia. La ignorancia principalmente de uno mismo. Como yo no sé quién soy, ¿cómo voy a enfrentarme a algo desconocido que encima tampoco sé qué hay? Es como si te dijeran, bueno, pues abre esa puerta y entra. Tu primer instinto igual es siempre, no, ahí yo no sé qué hay. Claro. ¿Por qué iba a dar el paso? ¿Por qué iba a abrir la puerta? Y además, ¿en qué condiciones? ¿No? Pero fíjate, esa puerta se podría abrir si tú sabes quién eres. ¿Por qué? Porque no vas a entrar en conflicto con lo que haya detrás de esa puerta. Y esa es la diferencia. Si yo, la forma de trabajar y de ordenar ese cajón es ir reconociendo, ir observando el miedo. De hecho, bueno, desde el budismo se habla de que ellos le llaman veneno, como puede ser el apego, los celos, el miedo, ¿no? Esconde una sabiduría. Es el ir reconociendo y el saber que detrás de cada emoción se puede transformar en algo que nos hace crecer. Es como salir de la mente dual en la que hay cosas separadas y esto es de una manera o es de la otra, no hay más, o estar en la mente no dual, que es una mente unida, la que se funde con todo, que eso es como la verdadera naturaleza en la que no reconoce la muerte o el tránsito como algo diferente, simplemente un proceso más en el que yo entro, en el que me puede despertar pues determinadas emociones, pero que las veo como lo que es y recurro de nuevo a mi naturaleza de la mente y reposo ahí. Por lo tanto, algo que nos dificulta mucho el buen morir es el miedo. Tanto miedo a que a lo desconocido, por una desinformación. Siempre habláis, que es muy curioso, que lo contrario del amor no es el odio, es el miedo. Entonces, con lo cual al final es confiar en ese amor para abrir esa puerta. Esa palabra, mira, confianza. Confianza en algo superior que no veo, porque me han dicho que todo lo que existe es lo que tengo que ver y tocar. Confianza en mí como ser más grande de lo que me han enseñado que soy, porque algo que nos dice la mente racional es que somos lo que nos han dicho de nosotros, ¿no? Pues si tu madre te ha dicho, es que eres muy nerviosa, pues tú ya te haces esa autoimagen, yo soy muy nerviosa. Es que no eres capaz de, pues ya me lo pongo yo en mi autoimagen. Y entonces algo que somos es muchas veces o sea, todo lo contrario a lo que nos han dicho. Y es quitarnos esas capas, lo que se trabaja con esta información y desde la psicoterapia quitando y relacionándonos con todo eso, siendo conscientes, ¿no?
hay mucho trabajo en el darnos cuenta. Una palabra muy bonita de la Gestalt es el darse cuenta, ¿no? El awareness, ¿no? Que dicen. Entonces vas viendo cómo en ese proceso de terapia, terapéutico, las personas son procesos son largos, va evolucionando en ese despertar. Y yo ahora que soy más consciente de esta parte, Ana, lo veo ya con esos ojos, digo, fíjate que a veces hasta siento su alma sonriendo, ¿no? Es como, ostras, esto me lo llevo, me lo voy a llevar, ¿no? Y bueno, pues confiar, ¿no? Confiar en que no solo somos esto que nos han dicho que somos, un cuerpo y una mente que no para de decir cosas en muchas ocasiones negativas. Porque si nos ponemos a analizar, esa mente es una locura. Sí. O sea, es imparable. Y esto es lo que hacemos también desde la psicoterapia, distinguir entre las mentes y relacionarnos diferente con esa mente. Hay otro tema que quería poner encima de la mesa y viene al caso de eso que habéis hablado a las dos, de prepararse, ¿no? De quitarse capas. Claro, porque muchas veces no podemos cerrar apuntes pendientes, pero sí tenemos la herramienta del perdón, tenemos la herramienta de la gratitud, tenemos la herramienta de qué papel juega el perdón en aliviar la carga del alma. En soltar. Pues algo muy importante, algo muy... tiene un papel fundamental, pero qué difícil se hace a veces, ¿no? Pero se hace difícil precisamente por el ego, ¿no? A ver, el ego es separación. El perdón lo que hace es liberarte. Byron Katie dice una frase que a mí me encanta, que es: el perdón no es más que otro nombre para la libertad. ¿Cierto? Cuando tú perdonas, te liberas. Y yo creo que partimos de la confusión de que el perdón lo hacemos por el otro, ¿no? Cuando le enseñamos a los niños que apega, venga, pídele perdón, pero ahí no hay ninguna conciencia, ni sabe por qué está pidiendo perdón, ni... Entonces el perdón es siempre para uno mismo, para poder liberarte. Porque cuando no eres capaz de perdonar, llevas una carga dentro de ti que te pesa. Y tienes un vínculo con esa persona que no está sanado, que no está, digamos, cerrado. Entonces tenemos que aprender a perdonar. Y perdonar es simplemente, para mí el perdón es como un milagro. Aquel que es capaz de transformar una emoción de rencor hacia una persona o de odio, que de repente ponga amor ahí, ocurre el milagro y eso es el perdón. Entonces sí que es importante que nos vayamos replanteando que, por ejemplo, en el momento de partir, si tú has sido capaz de perdonar las cosas que te han ido pasando en vida, que obviamente no son fáciles y depende de la profundidad y la gravedad con la que lo hayas vivido, pues puede ser más dificultoso, pero el irte habiendo perdonado es liberador, te quita una carga, eso es como, puedo respirar. Y quiero atarlo muy cerquita, el cuánto amor tienes que sentir por ti para en un momento de rencor perdonar y poner amor con la autoestima. Con la autoestima entendida como este amor que nos damos a nosotros, ¿no? Este valor que nos damos a nosotros. Claro, que también está muy unido a quién soy. Si yo creo que soy algo que no soy, pues ahí va a estar un poco desvirtuado. Pero sí que, bueno, yéndonos a lo más básico, es cómo me trato a mí, ¿no? Cuánto me quiero, como hablábamos en algún otro capítulo, para, en el momento que tú me haces daño y yo siento rencor, entender que me estoy envenenando. Exactamente. Y que si pongo amor hacia mí, automáticamente va a salir el perdón. Es más fácil el camino hacia el perdón. Claro, es desde el amor. Haciéndolo hacia uno mismo. Entonces, súper importante que esto del perdón y esto del morir bien y del vivir bien, todo tiene que ver con cuánto amor me tengo a mí. Y está claro que un niño esto no se lo plantea. Un adolescente, no lo sé. Esto es a medida que vamos madurando, ¿no? Estas reflexiones tan profundas las hacemos más en la adultez, ¿no? O si empezamos un proceso terapéutico, si nos pasa un hito crítico, ¿no? En la vida. Pero por favor, desde aquí, hacer esta reflexión, ¿no?
de ponernos serios, con preguntarnos de vez en cuando, si no todos los días, cuánto me estoy queriendo al emitir esta conducta, al emitir este pensamiento, al emitir esta acción, ¿no? Y hay maestros, figuras que nos pueden servir de referencia. Por ejemplo, Jesús de Nazaret fue un gran maestro en la compasión hacia personas que de entrada no eran atractivas. No llamaban a quererlos y a ayudarlos, ¿no? Y Jesús esta barrera la pasó. Claro, todos los que estaban alrededor alucinaron, ¿no? Como alguien podía establecer eso. Pero bueno, no por meterme en una figura concreta, sino en muchos maestros, muchas personas, incluso de nuestro entorno, que son muy bondadosos, ¿no? Y que hacen estas conductas. Entonces, reflexionar y para un buen morir tenemos que aprender a querernos. Para ir soltando estos rencores, estas peleas con lo que hacemos y decimos, esta relación insana con esa mente que no nos deja tranquilos en ningún momento, siempre nos está dando. Yo a mis pacientes les digo, suelta el látigo, Exacto. Suéltalo ya, déjate en paz, haces lo que puedes, ¿no? Y luego hay una pregunta como muy directa que te lleva a esto, que está relacionada con lo que estamos hablando, ¿no? Que es, si me muriera en este momento, ¿es así como quiero dejar mi vida? Esto es. O sea, ¿es así como quiero bueno. tener esta relación con mi padre que hace 5 años que no me hablo? No. ¿O con mi hermano que discuto todos los días por la mayor tontería? O sea, esta pregunta yo creo que boom, te cae como un peso encima. Y muchas veces dices, bueno, es que en este momento no se puede tener todo. Bueno, pero estás en el proceso de solucionarlo, porque bueno, a veces, por lo menos, o sea, a ver, si reflexionamos, tenemos que hacer el bien para todos. No pensar desde el egoísmo, ni siquiera desde uno mismo, sino siempre plantearnos cuál es el mayor bien. Y siempre, obviamente, hacer el bien para todos hace bien para uno mismo. Pero, no, como que esta pregunta te lleva al momento presente y te lleva al punto donde tienes que estar y desde donde tienes que partir. Igual no he solucionado todavía la relación con mi padre, pero estoy intentándolo. O tengo que esperar a que mi padre esté en un estado crítico, que ya se vaya a morir y entonces tenga yo que acudir. Y entonces él lleva su cajón y yo el mío. Y entonces los vamos a mezclar. A ver ahora qué hacemos. Pero Ana, tú estás desde el punto de vista de que la persona quiere solucionar el problema. Hay mucha gente que es feliz con ese rencor. O Bueno, lo voy a poner de otra manera, que está cómodo en ese rencor porque es la costumbre, ¿no? Ese ciclo reiterativo y reiterativo. Entonces, claro, ¿qué les dirías para que hagan el clic de no, deja ir porque te vas a liberar? Claro. A ver, es un engaño, ¿no? Como la mente tantas veces nos confunde y nos engaña. Está cómodo porque es como ha actuado hasta este momento y porque ese cerrarse o ese rencor o esa protección, porque al final es una protección, en algún momento de su vida le funcionó, le salvó y ahora no ha sabido salir, digamos, de esa coraza. Entonces yo uso la coraza para todo y la voy llevando conmigo. Pero ojo que el alma está registrando, ¿vale? Registro. Notario. Está apuntando tomando nota. Y por eso... Y los notarios pasan unas facturas. Pasan. Cuidado que pasa facturas, sí. Y por eso, imaginaos que yo no he solucionado nada durante mi vida. ¿Por qué? Pues porque no he querido mirar, o porque lo he intentado y no he sido capaz, o porque he intentado perdonar y no he podido, ¿no? Imagínate que pasa esto. Entonces, lo que se recomienda en este caso, porque no eres practicante, por lo que sea, que llega el momento y tú tienes tu tiempo, más o menos, pero digamos tienes un tiempo de preparación para eso. O sea, aquí tenemos, digamos, 3 opciones. Puedes recurrir, por ejemplo, a la oración y a la devoción. Puedes hacer técnicas específicas, que son las técnicas de Powa. Pero claro, para esto ya tienes que tener un nivel, no nos vamos a meter ahí, claro, de trabajo y de haber practicado también, haber entrado un poco en este tipo de técnicas y estar en contacto con ellas y luego seguir haciéndolas durante ese proceso. Pero si no, siempre puedes recurrir a tu estado mental, ¿vale? Y reposar en la naturaleza de la mente, porque la naturaleza de la mente siempre está ahí.
siempre te acompaña. ¿Y cómo puedes reposar si no eres una persona que se ha trabajado, que no has sido un practicante? ¿Cómo puede ser? Simplemente dejarte caer, aceptar, rendirte al momento. Y eso te abre, o sea, es como vas a florecer, déjate caer. ¿Mm? Lo que pasa que ahí estamos nosotros con nuestra complejidad resistiéndonos a eso. Entonces yo creo que el clic un poco para poder hacer ese perdón, ¿no? Es como déjate al momento, déjate a lo que es y ahí verás, o sea, si realmente tú te dejas, independientemente de cómo seas, si tú realmente te dejas caer, conectas de algún modo, aunque sea por unos instantes, pero ya has podido llegar a cierto punto, o por lo menos tener más cercanía con eso que eres. Al final es un poco ese desapego. Es trabajar ese desapego a todos los niveles. Hasta en el apego al odio y a lo material, ¿no? Al que mira lo que me has Sobre todo, hecho. claro, bueno, sí, es uno de los niveles básicos, ¿no? De allá donde vamos, nada de lo conocido es. O sea, no hay materia, ¿no? Allá donde vamos no hay materia. No. Y es que estamos tan identificados con todo el mundo material y todo lo que creemos que somos en este mundo material, que claro, quítate tú todo eso. Claro, es que estamos O aquí. sea, deja de pensar, sentir que eres María Barrios con tu personaje, Joder, con lo que me ha costado. ¿verdad? Ahora no sabes Sería qué y diría una palabra malsonante, pero Claro, y esto es un punto muy bueno, porque ahora si yo os preguntara, ¿cómo te definirías? O sea, yo te diría, Emi, ¿quién Pregunta. eres? Sin decir tu nombre, tu edad, tu profesión, tu nacionalidad, todas esas cosas que normalmente... Desde la mente racional y desde esa parte ya te digo que no tendría respuesta. No sabría quién soy. ¿Vale? Pues ahí es a donde hay que ir. ¿Vale? O sea, cuando tú trasciendes y pasas al otro lado, no tienes nombre, no tienes profesión, no tienes posesiones, dinero, no tienes absolutamente nada. ¿Y qué es lo que tienes? Tu ser. Y eso es lo que hay que buscar en esta vida, para no sentirte perdido una vez trasciendes. Porque, bueno, ya os lo he explicado, que el alma, digamos, puede perderse transitoriamente antes de trascender por completo y empezar su proceso. Entonces, es muy importante porque no solo te libera en ese momento, sino que te libera en vida. Ujú. Y ahí yo me estoy dando cuenta, ¿no? Tanto en mi proceso propio, en ese abrirme a ese conocimiento, que el sentir, ¿no? Es como aprender a vivir más desde el sentir, desde esa conexión, que a veces son como intuiciones, esto que llamamos intuición, ¿no? Oye, me ha dado en la nariz que hoy me iba a pasar algo y bueno, es una realidad, hoy ha pasado algo, ¿no? Esa intuición, eso que no es que alguien te diga, oye, esto va a suceder, no es algo tan directo, es más esa confianza, y vuelve a salir esta palabra, la confianza en mi sabiduría interna. Y eso no es fácil, lo que estamos hablando no es una tarea de entenderla ya en el primer momento. De hecho, muchas personas me dicen, me lo he tenido que poner varias veces porque lo que habláis es tan profundo que me cuesta acceder al entendimiento Sí, a veces me lo tengo que poner yo varias veces. en un primer vídeo, ¿no? Entonces, esa confianza en mí como algo diferente o algo más grande, yo lo digo como algo más grande, porque también soy esto en este plano, ¿no? Algo más grande a lo que toco y tengo inmediato, ¿no? Confiar en que somos mucho más grandes de lo que nos han dicho que somos. ¿Puede que la vida sea una preparación para la muerte? La vida creo que es una preparación para ese momento, la vida humana, entiendo, claro, pero también es un aprendizaje para la propia vida y para el propio presente, ¿no? O sea, yo creo que son muchas cosas la vida, pero sí que te vas preparando para ese momento. Y otra cosa que creo es que es una escuela para el alma. O sea, es un paso para adquirir aprendizajes, herramientas y conocimientos para ese alma que está deseoso de seguir evolucionando, ¿no? Así lo siento yo, pero me puedo equivocar. A mí algo que me estalla un poco la cabeza, os lo tengo que decir, porque claro,
lo que ha dicho antes Ana, enlazado con lo que dices tú, ese aprendizaje del alma, estamos mejor en el otro lado, más livianos, tenemos menos carga material, pero volvemos aquí siempre. Bueno, hasta que lo necesitamos. Ah, amigo. No es un infinito, no es un infinito. La siguiente pregunta es, Vale. ¿cuánto me queda? ¿Cuánto me ¿Cuántas me queda? veces? ¿Cuánto me queda? Por eso es tan importante aprender las lecciones, porque es que si no vais a volver a repetirlas, básicamente, ¿no? Claro, es el cuánto profundizo yo en esto que me está pasando. Si pasamos por la vida de forma superficial, sin ver la profundidad que hay en ella, realmente es como si no hubiera tenido un sentido esta encarnación. Es verdad que olvidamos al encarnar, olvidamos el propósito, olvidamos todos aquellos pactos que el alma ha hecho, pero sí que podemos ir reconociendo de nuevo, que ese es un poco el camino del alma, ¿no? Y el camino, el sentido, ¿no? Ir reconociendo poco a poco aquello que somos, ¿no? Esa esencia divina profunda de la que hemos partido. Si tú lo reconoces antes de llegar, ya tienes el trabajo hecho. Entramos ya en el últimos 5 o 6 minutos, nos queda la recta final. Nos vuelven a quedar muchos temas porque es que, claro, aquí deberíamos hacer un podcast de 6 horas. Un especial con Ana y con Emi, pero intensivo. ¿Consejos prácticos que podamos dar para ese buen vivir y buen morir? Pues, bueno, un consejo que me viene ahora es, primero que reflexionemos, ¿no? Esa pregunta que tú has hecho de si mañana, yo eso se lo he formulado a veces a muchas personas de mi entorno cuando estaban en conflicto, cuando tenían disputas serias, ¿no? Familiares, o si mañana murieras, ¿qué harías con todo esto? ¿Hoy seguirías haciendo lo mismo? Y es una pregunta muy profunda y que te trae muy a tierra, ¿no? Porque esta es nuestra realidad, que un día terminamos. Y luego rogaría, fíjate, me sale rogar porque veo el panorama que hay y todo el sufrimiento que hay innecesario, ¿no? Y me emociono. Rogaría que sembráramos más paz en nuestro interior, o sea, para nosotros, ya no para los demás, que eso va a salir inmediatamente cuando yo lo siembro dentro, ¿no? Pero sí que busquemos pequeños actos, no hace falta que sean muy grandes, que nos reporten paz. Si a mí me reporta paz tomar el sol y disfrutar de ese momento, busco tomar el sol y disfrutar de ese momento más. Si a mí me reporta paz ayudar a una persona que está cruzando y no puede, por favor, cuando te ocurra, hazlo, no te dé vergüenza. Entonces, esto tiene que ver con el amor que yo siento hacia mí, que yo me provoco, busco esos pequeños actos que me llenan de paz. Y los que no me llenen de paz, revisémoslos y miremos a ver si podemos hacer un movimiento, aunque sea pequeño, diferente, para encontrar esa paz. Yo creo que esto es Hay un fundamental. capítulo que, por poner un poco un tono más jocoso, hay un capítulo de Anatomía de Grey que hay una señora que la detectan una enfermedad terminal, se la diagnostican, se lo dicen y entonces la señora hace un proceso de reflexión y dice, pues mire doctor, me queda que me ha dicho usted 3 meses de vida, voy a hacer lo que siempre he querido hacer, que es dejar mi trabajo, coger mis ahorros, irme de viaje a ver el mundo. Entonces, pues la señora hace eso, deja su trabajo y le llega al doctor a los 2 meses que se había habido una confusión y que no se iba a morir. Entonces tienen que decírselo a la mujer y claro, la mujer se queda un poco como diciendo, bueno, pero al final la moraleja es que la señora aprende y dice, pues era justo lo que necesitaba después de un shock inicial al darse cuenta que se ha quedado sin dinero, sin trabajo, sin nada. Pero bueno, después de ese shock inicial se da cuenta que por primera vez ha hecho lo que quería hacer y que necesitaba estar en una situación terminal o límite para sacar lo mejor de ella dentro de la adversidad. Claro. No sé si el alma aquí tiene algo que ver, que es en el momento ya final te empieza a dar collejas hasta que espabilas. Bueno, eso es durante toda la vida prácticamente, un poco que el alma te está haciendo llamadas constantes. Lo que pasa es que muchas veces, como tampoco estamos entrenados para conectar con nosotros mismos, Claro, no. pues no sabemos reconocerlas, no sabemos verlas, ¿no? Y poder decir, vale, esto es una señal de alarma, voy a revisarme. Pero si no podemos verlas, yo diría que lo hiciéramos de forma constante, que nosotros, digamos,
vamos a revisarnos. Entonces yo diría que prepararse para ese buen morir implica, por un lado, revisar tu estado mental y, por otro lado, revisar lo que has hecho en vida hasta este momento. ¿Cómo he sido? ¿Cómo me he comportado? Eso, como os he explicado antes, lo vas a hacer, esa revisión de vida en el alma cuando ya ha trascendido. Pero ¿por qué no hacerla ahora? ¿Por qué no avanzarnos? ¿Y por qué no darnos cuenta que, oye, pues nos hemos equivocado muchas veces y qué hemos hecho para solucionarlo? ¿Y qué he crecido yo con esa equivocación? ¿Y cómo puedo hacer para mejorar esto? ¿He cerrado este ciclo? ¿No lo he cerrado? Esa revisión de vida es muy, muy, muy importante hacerla en cada momento. Además, si os fijáis, a lo largo de nuestra vida, de nuestra experiencia humana, siempre tenemos crisis. Y esas crisis son oportunidades de mirarnos. Ahí lo que nos está diciendo la vida es algo no va bien. Algo no va bien. No esperes a que te demos un toque más fuerte de, pues por eso puede ser una enfermedad que te acerque a la muerte, porque esto ya es el límite. Entonces, revisa, algo no está yendo bien. Pero revisa no desde el intentar comprender, sino desde el sentir. Y ver qué hay ahí, qué te está moviendo, cómo está tu mente, ¿vale? ¿En qué estado estás? Esa sería un poco, ¿no? La pregunta, ¿dónde estoy? ¿Qué te lleva a quién soy? Y volvemos otra vez a ese viaje interior del que hemos hablado en todos los Siempre capítulos. es un viaje interior, siempre es un viaje interior. Digamos, este sistema, este mundo está parado, diseñado, o está siendo así para sacarte fuera constantemente. Te llama la atención esto, lo otro, compra, posee. Por eso el desapego es tan importante. Dices, bueno, ¿cómo me desapego? Da, entrega. Hay que desapegarse tanto de las posesiones como de la parte más interna de nuestras emociones y creencias. Yo puedo creer, no sé, que vivir en España pues es maravilloso. Vale, muy bien, pero me lo voy a cuestionar también. Porque tú has salido, pues vale. Oye, igual un día sales y dices, anda, pues, oye, también es maravilloso vivir en Italia. ¿Vale? O sea, hay que cuestionarse esa creencia también de pensar, bueno, al otro lado que hay. Yo sé que puede crear cierta desconfianza el no saber, ¿no? Pero si yo te dijera, por mi experiencia, que al otro lado de la puerta que vas a abrir es pura luz, es amor, es como recibir el abrazo de una madre, de un padre cuando eres niño, te van a abrazar, vas a estar protegida y vas a estar bien. Igual, pues cuando llegara el momento, no anticipadamente, pero cuando llegara el momento, abrir la puerta, ¿no? Como con amor. Con amor. Con amor. Emi, con amor, tienes el último minuto y resultado. ¿Yo? Te lo dejamos a ti. Ay, madre. Último minuto y resultado. Pues aprovecho para pedir perdón a todos aquellos que le he podido hacer daño. No, pero en serio, yo he revisado, fíjate que a veces una conecta con esa sabiduría, ¿no? Y la culpa también aquí ayuda, ¿no? Yo tenía una adolescencia difícil en cuanto a mi carácter y sé que he hecho daño, ¿no? A personas, ¿no? Y yo he pedido perdón. Fíjate, después de 10 años de esa relación, pedí perdón escrito. Y llegó y se me perdonó. Y eso a mí, y dejé de soñar con esa persona, fijaos. Y no me la he vuelto a encontrar y vivimos en la misma ciudad. Pues creo que fue uno de los mayores gestos de amor que yo he tenido conmigo. Que alguien desde fuera puede decir, no, fue con la otra, porque le pediste perdón, ¿no? Pero no, fue conmigo, porque yo quería paz. Y bueno, agradezco que el otro me recibiera, ¿no? Que podía no haberlo hecho, pero yo hacer lo que está en mi mano, que era yo estar tranquila porque yo había resuelto una emoción ahí como enquistada, ¿no? Entonces, pues con eso termino, ¿no? Con que son gestos de amor propios. El pedir perdón a los demás si consideramos que hemos hecho algo. Y se puede empezar a hacer esa revisión precisamente haciéndose la pregunta de ¿qué es lo que me incomoda en este momento? Claro. ¿Qué es lo que me incomoda? Y mirarlo y entonces empezar por ahí, ¿no? Por cerrar esos ciclos, por intentar solucionar dentro de lo que esté en tu mano, intentar solucionar aquello que te está incomodando. A veces los ciclos se cierran sin la otra persona, no dependamos siempre de otra persona para hacerlo. No entonces, exacto, voy a cerrar esto y ya, porque
Tú no puedes realmente profundizar en ti de verdad si tienes asuntos pendientes sueltos. Entonces voy a cerrar primero y ahora me dedico a mí, ya que a mi alrededor está en paz, me voy a dedicar a mí. Y ese es el comienzo de la preparación para un buen morir. Pues amigos, con esta preparación para el buen morir nos despedimos. Yo saco como conclusión algo que muchas veces se olvida, ¿no? Desde mi perspectiva, ser feliz cuesta trabajo. Es que la gente, tenemos la sensación de que simplemente por vivir ya tenemos que esperar la felicidad, y la felicidad también uno se la tiene que trabajar, ¿no? Si pedir perdón te libera, aprende a pedir perdón. Si dejar ir te va a liberar, aprende a dejar ir. Porque a veces no es natural. Es decir, no nos sale de manera natural quizá por esa mente, pero uno tiene que aprender y esforzarse por ser feliz. Desde mi perspectiva, una persona feliz reparte felicidad, una persona en guerra consigo misma guerrea con el resto, y una persona en conflicto pues crea conflictos, ¿no? Bueno, pues con eso, con esta reflexión última, así un poco rara porque yo no soy la experta, son ellas, pero nos vamos hasta el siguiente capítulo. Algún día trataremos experiencias cercanas a la muerte que se nos han vuelto a quedar otra vez encima de la mesa. Bueno. Sí que os pido a todos los que nos ven que si este podcast, este capítulo os ha traído calma, yo creo que hablo por todas diciendo que gracias por vernos, y para nosotras también es un placer. Déjennos un like, déjennos un me gusta, déjennos sus preguntas, que aquí las chicas Luz suelen contestar cuando pueden, quizá no inmediatamente, pero siempre sacan un huequito para contestar. Y a ustedes nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias.